Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les quiero compartir la explicación del uso de adjetivos calificativos con terminación en ed e ing. Cabe mencionar que este es un tema ampliamente utilizado en el idioma inglés, puesto que todo el tiempo se están evaluando a personas o cosas. Asimismo, quiero mencionarles que este tema tiene dos enfoques. El primero es relacionado a cómo utilizar el o la terminación en ed. Y el segundo enfoque tiene que ver en cómo utilizar a los adjetivos calificativos con la terminación en ing. Es importante también mencionar que para el uso o para la construcción de estas oraciones vamos a ocupar nosotros el verbo to be con estos dos significados. Sin embargo, cuando nosotros utilicemos los adjetivos calificativos con terminación en ed, nosotros tenemos que utilizar, obviamente, este significado con las diferentes conjugaciones según corresponda el pronombre que estemos utilizando. Por el otro lado, cuando nosotros ocupemos adjetivos calificativos con terminación en ing, tenemos que utilizar este significado con sus diferentes conjugaciones de acuerdo al pronombre que se utilice. Y bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo para que tengamos una idea más clara de cómo funciona esto. Entonces voy a empezar con una oración que normalmente ocupo mucho para explicar este tema de manera más concisa, ¿vale? Voy a escribir: I'm bored. Como verán, estoy utilizando la terminación ed de este adjetivo calificativo. Dice, estoy aburrido. Estoy aburrido because the book is boring. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es, yo estoy aburrido. Esa es la sensación que yo tengo porque el libro es aburrido. Entonces, es lo que les decía. Aquí vamos a utilizar con ing este significado del verbo to be que tiene que ver con es. Entonces, de manera general, lo que estamos diciendo aquí es que el libro es lo que nos produce esta sensación. Y de manera general, este es el principio fundamental del tema. Si nosotros leemos un poquito en qué consiste el uso del ed y el ing, nos vamos a dar cuenta que realmente lo que acabo de explicar se ajusta a estas definiciones o a estos usos que tenemos acá arriba. Por ejemplo, dice, terminaciones en ed. Adjetivos usados para describir cómo nosotros nos sentimos. Yo estoy aburrido. Terminación en ing. Adjetivos para describir quién o qué es la fuente de una sensación o sentimiento. Porque el libro es aburrido. Entonces, de manera general estamos diciendo que esta es la fuente o la causa de esta sensación. Bueno, vamos a poner otro ejercicio con la intención de dejar más claro cómo funciona esto, ¿vale? Entonces el siguiente ejercicio sería: Camila is amazed, because the class is interesting. Entonces dice, Camila está asombrada porque la clase es interesante. Una vez más estamos hablando de la sensación de Camila, pero también estamos diciendo cuál es la fuente de esta sensación. Entonces Camila está impresionada o asombrada porque la clase es interesante. O sea, ese es el concepto fundamental de este tema. Hablar de la sensación, pero también de qué produce esa sensación.
Otro ejemplo, el cual no utilizamos, en el cual no vamos a utilizar el verbo to be. Digo, aquí puse el verbo to be, sin embargo, no es necesario siempre que nosotros utilicemos el verbo to be con este tipo de adjetivos calificativos. Y bueno, pues lo voy a escribir para que tengamos una idea de que no siempre tenemos que utilizar este, y sobre todo, pues este, ¿no? Que vendría siendo el mismo verbo para ambas conjugaciones. Interesting things make me feel fascinated. Cosas interesantes me hacen sentir fascinado. Una vez más, cosas interesantes me hacen sentir fascinado. Entonces aquí no utilizamos el verbo to be, sin embargo sí utilizamos pues las terminaciones, ¿no? Estamos hablando de cosas que me producen fascinación. En este caso, digamos que la regla empezó un poco al revés, pero bueno, a final de cuentas se sigue respetando esta idea y esta idea, que es lo principal o lo más característico del uso del ed e ing, ¿vale? Y bueno, pues de manera general sería esta la explicación, pero vamos a hacer algunos otros ejercicios, ¿vale? No se vayan. Y bueno, en esta segunda sección del video vamos a realizar 5 ejercicios a manera de práctica. Vamos a empezar con el primero. Bueno, dice, Fernando es muy, el adjetivo que tengo que utilizar con ed o con ing, y posteriormente dice, no me gusta hablar con él. Entonces, de entrada, yo les dije que el verbo to be debía de ser tomado muy en cuenta. En este caso, si nosotros tenemos que utilizar ing, va a ser el significado de ser, y si es ed, vamos a utilizar el significado de estar. Entonces dice, Fernando es el primer indicio, ¿no? Entonces, lo cual nos está diciendo que este adjetivo debe de ser utilizado o escrito con el ing. Sin embargo, si leemos la oración completa, estamos haciendo referencia de que Fernando es el origen de que esta persona no quiera hablar con él. ¿Por qué? Porque él es he's very boring, aburrido. ¿Sale? Posteriormente, hay que poner mucha atención en esto porque el ing no solamente se ocupa para cosas, no, también para personas. Cuando las personas te producen cierta sensación. Número 2, María no pudo dormir la noche pasada, así que ella se siente, estamos hablando de una sensación, y el ed es para hablar de esas sensaciones. Exhausted. Ed, ahí está. Esta mañana, cansada, se siente cansada esta mañana. Número 3, trabajar en una tienda es muy, estamos hablando de que el trabajo en una tienda es, estamos hablando de una cosa que es externa, ¿no? Entonces es tiring. Estamos hablando de una cosa que nos produce cierto, en este caso, cansancio. Pero Mark lo disfruta. Posteriormente, 4. Todos los niños estuvieron muy o estaban muy. El verbo estar o en pasado pues tiene que ver con el uso del ed, ¿no? Todos los niños estuvieron muy emocionados cuando el payaso inició su show. Y posteriormente, 5. El paracaidismo es la cosa más terrorífica que he hecho, ¿sale? Y bueno, pues obviamente estamos hablando de una actividad que nos produce una sensación, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que va de adentro hacia afuera. Y bueno, de manera general estos fueron los ejercicios. Y bueno, pues si les gustó el video, suscríbanse y regálenme un like, ¿vale? Chayito, nos estamos viendo. Hasta luego.